y cibernautas de Noticias 180 Minutos a través de Radio Red. En esta oportunidad está con nosotros el ingeniero José Antonio Domínguez. Él fue ministro de Obras Públicas y ha estado siempre muy metido en todos estos temas relacionados con carreteras, puentes, en fin, obras de infraestructura. Y queremos conversar con él un poco acerca del Puente de las Américas, una obra de la década del 60. Creo que se inauguró por allá por Como el el año 61, 62. 1962, Ujú. exactamente, y se comenzó su construcción en 1959, específicamente por el gobierno de los Estados Unidos en ese entonces, cuando el Comando Sur era el que controlaba esa llamada zona del canal y el canal de Panamá. Así es. Eh, Hablemos un poco de ese puente, señor Domínguez, y oiga, cada gobierno que llega se supone le mete la mano al puente de las Américas, pero seguimos teniendo un puente no en muy buenas condiciones. Bienvenido. Gracias, Álvaro. Buenos días a todos los que nos escuchan, nos ven y nos escuchan. Mira, en 1992-93, el ingeniero Alfredo Arias, quien fungía como ministro de Obras Públicas del gobierno de Guillermo Endara Galimani, mandó a hacer un estudio del Puente de las Américas. Él contrató a una empresa, si no me equivoco, estoy dependiendo de la memoria, netamente, porque tengo años que no toco el tema. Creo que contrató una empresa israelí y esta empresa hizo un estudio de todas las condiciones del puente. Lo que más nos llamó la atención fue el estudio con radiografías de la losa del puente y mostraban una losa ya afectada en 1993. Entonces, requerían que esa losa fuera removida y reconstruida. Eso también involucraba el cambio de los aceros de refuerzo de la losa. ¿Por qué esto? Porque la losa ya presentaba rajaduras. Esas rajaduras permiten el paso de humedad, salitre y aire. Y esos son los elementos que más corrosión causan en los elementos de hierro, en este caso los aceros de refuerzo. Entonces, ya presentaban daño en ese entonces. ¿Qué hizo el gobierno siguiente? Alfredo no tuvo el tiempo de meterle la mano al puente y acuérdense que en el gobierno de Endara estábamos recuperando la economía del país, que había Exacto. estado destruida después de 21 años y sobre todo después del golpe, o sea, después de la caída del poder militar con la invasión de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? eh, Arias quería mejorar el fluido vehicular y entre las dos vías principales que quería atacar era la Ricardo J. Alfaro y la vía Tocumen, ampliándola a 3 carriles. Y como yo había entrado en el 93 como su asesor en el campo de ingeniería, traía una maestría en ingeniería de transporte, él me cuestiona y me pregunta sobre ese proyecto y el del Puente de las Américas. Le contesté que el problema de ensanchar la vía Tocumen a 3 carriles o la Ricardo J. Alfaro a 3 carriles sin resolver los puntos críticos se convertiría en un cuello de botella. Tú amplías la vía, pero te encuentras en un punto donde se congestionan los vehículos porque vuelves a reducir de 3 a 2 carriles. Y eso eran casualmente los pasos elevados. El que él pudo realizar fue el de la estatua de Roosevelt. Si te fijas, desde que se construyó tenía 3 carriles en ambos sentidos, aunque la vía Tocumen mantenía 2 y 2. Se fue el volumen. En esa época yo vivía en Villalucre Ajá. y vi todo, desde el momento, desde la primera piedra hasta que terminó ese puente en la estatua Roosevelt. Así es. Ese se concibió, me hubiese gustado un puente en trébol, que son los que mejor funcionan porque te consideran todos los giros que puedes tener en un puente de forma simultánea.
Lamentablemente, el diseño que se consiguió fue el de las circunferencias en la parte superior y un paso continuo en la parte inferior con tres carriles en ambos sentidos, que era sobre la vía Domingo Díaz. Bueno, regresando al puente, él me pregunta que qué podíamos hacer. Yo, obviamente, mi recomendación como asesor fue, hombre, no vamos a tener el tiempo de hacer el trabajo y también estábamos licitando el corredor norte, la primera etapa del corredor norte en ese momento, que fue suspendida por el presidente Endara, ya que íbamos a tener escasos 2 meses para adjudicar el proyecto y lo que tenía miedo Endara es que se hablaran tonterías de que estábamos metiendo la mano en el proyecto, que queríamos meternos un dinero y siguiendo la orden de Endara, pues suspendimos la licitación y se dejó preparada para el próximo gobierno, que la cambió totalmente, como también cambió lo que se tenía que hacer en el Puente de las Américas. El gobierno entrante, que fue el del Toro, con su ministro Luis Blanco, en vez de cambiar la losa, lo que procedieron fue a ponerle una curita superficial, un epóxico. Hicieron un sandblasting en la superficie con unos pellets de metal y en sí, después de hacer el sandblasting, le pusieron un recubrimiento de epóxico, pero era una capita milimétrica, tendría 3, 4 milímetros de espesor. Esa capita no duró ni 3 meses antes que empezara a levantarse y a dañarse. Entonces, te demuestra que la improvisación era lo que ha venido dominando todo lo que tiene que ver con infraestructura, con mantenimiento, porque no se le da seguimiento al anterior. Yo pienso que lo que en ese momento llegaron a realizar esos individuos es que si se sometían a continuar el proyecto planteado por el ingeniero Arias, ya no era un proyecto de ellos y estaban simplemente siguiendo lo que alguien les había dicho que tenían que hacer. Ellos querían inventar su solución y la solución fue un fracaso. No resultó. El Puente de las Américas desde entonces ha venido recibiendo reparaciones tipo curita. No han hecho el trabajo que se tenía que hacer. Y si nos remontamos a antes de la invasión, antes de siquiera considerar el Tratado de Torrijos-Carter, cuando los gringos y sobre todo los militares tenían control de la zona del canal, el mantenimiento del puente era riguroso. Ellos tenían un equipo permanentemente en el puente. Debajo del puente tenían unas oficinas. Es correcto. Tú puedes caminar debajo del puente, tú puedes caminar sobre el puente. Yo lo recorrí de arriba abajo como ministro para ver las condiciones del puente. Y te puedo decir que ya en ese entonces sí mostraba muchas áreas con deterioro que requerían un trabajo inmediato, cambio de ribetes, que son los remaches. En ese entonces el puente no se hizo con pernos. Hoy se le diría un puente apernado. El puente no fue apernado, sino remachado. Lo que Mm. tenían eran remaches de hierro y esos ya muchos estaban deteriorados, algunos ya no estaban siquiera en su posición y requerían que se cambiaran por pernos. Entonces, se hizo parte de eso. También habían miembros pueden ser un pedazo de una cercha, un par de miembros de la cercha que estaban deteriorados y había que cambiarlos y poner nuevos. Todo esto se tenía que realizar y no se hizo. Muchos de los trabajos que se hicieron fueron parciales. Sé que se cambiaron algunos tirantes del puente, el arco del puente, que es característico, tiene unos tirantes que sostienen la losa en su posición. Bueno, esos tirantes fueron cambiados, algunos, yo no sé si todos, y hay muchos otros trabajos que hay que hacer y que El hay que temor, darle continuidad. el temor no sería, ingeniero, por el tiempo que debía cerrarse el puente para desarrollar estas obras. Bueno, si tú pones, y ahí has tocado un punto bien álgido.
Si tú pones a individuos sin la debida preparación, te van a inventar soluciones que son catastróficas. Si tú pones a gente experimentada, gente debidamente entrenada para poder realizar estos trabajos, te van a encontrar soluciones que se pueden hacer, como te digo, por etapas sin tener que causar un cierre del puente. Por ejemplo, el cambio de losa. El cambio de losa, cualquiera piensa, tengo que cerrar el puente para cambiarla. ¿Por Claro, qué? ¿Quién inventó eso? Si nos vamos a 40 años atrás, te digo, está bien. Pero hoy, con la tecnología que existe, eso no es necesario. Yo puedo cambiar tramos de losa sin tener que parar el flujo vehicular. Para nada. Y al mismo tiempo cambiar los aceros de refuerzo de esos pedazos de losa que se van a quitar. ¿Cuál es el problema en este asunto, Álvaro? Es que la demolición de la losa, cualquiera piensa, tengo que usar martillo, tengo que usar jackhammer, tengo que usar retromartillo o algo. Inventa el equipo que quieras y eso por la vibración, que es lo que no resiste el concreto, me va a permitir quebrar la losa y poderla retirar. Pero eso no es necesario hoy. Hoy mm, existen máquinas como el Water Blaster. El Water Blaster es lo que, yo no sé si has oído el término sandblasting. Sandblasting es un lijado del metal con arena a presión de aire. O sea, una manguera que lleva aire a presión, le metes arena y cuando eso sale de una boquilla y pega en el metal, lo lija, lo limpia, le quita todo el óxido, lo deja en el metal blanco. Entonces tú procedes a ponerle el primer, el anticorrosivo, la base anticorrosiva y luego los acabados. Bueno, el Water Blaster hace lo mismo, pero sin arena, solamente agua a mm. presión, a 40.000 libras por pulgada cuadrada, por lo menos en la máquina que yo conocí, la ARMAC, tú podías limpiar el metal al blanco, sin, y a diferencia del sandblasting, el sandblasting te come parte del metal, porque al quitar el óxido, no solamente quita el óxido, sino que también se lleva micras de acero sano, le va restando acero sano cuando lo dejan en el metal blanco. El Water Blaster no, el Water Blaster solamente elimina el óxido, te expone el metal blanco sin quitarte una micra de metal sano. Así que eso sería lo ideal porque es lo que menos puede debilitar el resto de la estructura existente del puente. O sea, si yo tuviera que hacer un limpiado de esa estructura porque veo los elementos en buenas condiciones, yo lo haría con water blast, no lo Ok, haría con sandblasting. ok. Entonces, eso El, es parte de ajá. las cosas que no se han hecho. Y El hay, mantenimiento, pero hay que hacer todo este trabajo que usted está planteando. así es. Perdón, Álvaro, y lo que no Ajá. terminé de la losa, que el problema de quebrar la losa es a dónde van a parar esos escombros cuando tú la quiebras. Ah, Abajo. ¿Y qué es lo que exacto. pasa por abajo? Barcos, eh, cruceros. O sea, tú no puedes permitir que eso caiga. ¿Qué se hace entonces? Se hacen unas bandejas grandes, enormes, para poner debajo del puente que puedan recibir todos estos materiales y lo trasladen a un punto donde lo pueda recibir Claro. un equipo, cargarlo y disponerlo de forma correcta. Y De esa manera, nunca se... no ¿Ah? necesitas cerrar el puente por mucho tiempo. No, de hecho no necesitas cerrarlo del todo. Mm, Cierras carril, un ah, ok. carril, dos carriles, por un tramo, ni siquiera es por todo el tramo que estás trabajando, ese es el tramo que cierras. Y creo que tendrías que cerrar dos carriles, porque hoy tienes dos y dos, dos en un sentido, dos en el otro. Si voy a trabajar, qué sé yo, los primeros 300 metros, cierro esos 300 metros en ese punto. El resto, una vez que la gente pase esos 300 metros, puede regresar al carril y seguir, continuar con el puente, sin que tengas que cerrarlo. Y eventualmente voy a terminar un lado del puente y luego paso al otro. Ok, salió un comunicado luego en la tarde de ayer, luego de las inspecciones que se realizó o que se realizaron en el puente.
Ujú. y es del tenor siguiente, aquí lo tengo. Luego de de inspección realizada por el equipo interinstitucional liderado por el Ministerio de Obras Públicas, se informa a la ciudadanía lo siguiente. A partir de su publicación, se recomienda la apertura al tráfico en el Puente de las Américas únicamente para motos, autos sedanes, pickups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster. Se restringe el paso de buses grandes y todo tipo de camiones salvo vehículos de emergencia. El MOB mantendrá un monitoreo constante del Puente de las Américas durante los próximos 7 días, con el propósito de evaluar su comportamiento estructural ante las cargas mediante mediciones topográficas y ensayos técnicos. El MOB agradece el acompañamiento de las instituciones involucradas, entre ellas SINAPROC, Cuerpo de Bomberos, Universidad Tecnológica de Panamá, Asociación Autoridad Marítima de Panamá, Mi Ambiente, la Autoridad del Canal, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Policía Nacional, Ministerio de Obras Públicas, República de Panamá, 7 de abril de 2026. Me decía usted en la conversación previa que tuvimos para esta entrevista que a su juicio el puente no había sufrido un daño estructural y pareciera que va en esa dirección este comunicado del Ministerio de Ok, Obras Públicas. mira, ahora lo puedo decir al aire. Como te comenté tras bastidores, si el miedo que muchos tienen es de que las llamas hubiesen causado algún tipo de daño a la estructura metálica del puente o a la de concreto del puente, llámese columnas, eh, lo que yo vi en videos, las llamas, cómo se movían, cómo se mantenían, y después la foto que ha circulado en los medios, tanto en periódicos como en las redes sociales, de cómo quedó ese pedazo del puente, de un lado del puente, me da la impresión, yo no he ido, así que estoy hablando de lo que puedo decir en base a esa foto, da la impresión de que lo que se ve en el metal es un hollín, no una afectación directa de llamas hacia la estructura metálica, sino más bien un hollín, que es el que se produce cuando tú estás haciendo un fuego y las llamas están tirando y tienes alguna estructura cercana, se llena de hollín y se pone negro. Sí. Entonces, ¿cómo tú determinas de una manera rápida, fácil y segura si hubo alguna posibilidad de daño o no posibilidad de daño en esa estructura? Dime en qué condiciones tú ves la pintura debajo del hollín. Ujú. Si yo agarro un trapo y limpio el hollín que tiene esos miembros de la cercha del puente, que se ven negro, y debajo veo la pintura gris normal, pues sencillamente puedo concluir sin posibilidad de equivocación de que la temperatura nunca subió a un nivel que pudiese afectar el metal. Porque para haber llegado a afectar el metal, esa pintura se ha tenido que dañar, que quemar, así chamuscar, como cuando tú le pones un soplete a tú agarras un miembro estructural pintado y pone un soplete por 2 minutos, así cerquita, y tú vas a ver cómo la pintura se chamusca, se daña. O sea, tú después puedes quitar y lo que sale es carbón y queda el metal. No queda con recubrimiento, pero si la estructura, después de limpiar esa parte que tiene hollín, se ve pintura sólida debajo, yo te puedo asegurar que ahí nunca hubo una temperatura para afectar la parte metálica. Ese comunicado que saca el Ministerio de Obras Públicas me recuerda a uno de hace unos años atrás, donde también se prohibió el paso de vehículos pesados. ¿Qué es lo que a qué están jugando ahorita? A la prueba, ensayo y error. Deja pasar motos, deja pasar carros. Si nadie se cae, vamos a meter uno más pesado. Y después, si no se cae, metemos otro más pesado. Y si no se cae, dejamos que todos pasen. O sea, estamos jugando ensayo y error. No están haciendo un trabajo técnico, un trabajo eficiente. Porque en este momento podrían definitivamente decir si tiene o no tiene la capacidad para soportar el flujo vehicular.
¿Y qué flujo vehicular? Están experimentando, están sacando solamente, es como jugárselas a ver si lo que yo estoy diciendo no falla. Hey, después de que pasó el incendio, el puente lo abrieron, estaban circulando los carros. Yo no vi ninguna deflexión del puente, yo no vi una estructura, ni siquiera de la cercha, alguna que presentara algún tipo de doblez como consecuencia del peso por un miembro que se haya afectado por el calor, ni nada. No se ve nada de eso. O sea que hay formas para determinar si la estructura ha sido o no ha sido afectada. Ahora bien, la estructura sí está afectada por el tiempo que tiene de no habérsele dado el mantenimiento correcto y por no haberse hecho los trabajos que tenía que recibir el Puente de las Américas. Agarrarse del incendio, que en mi opinión, por lo que vi, no pareciera que hubiese afectado de forma directa al puente, porque inclusive miren los videos y tú vas a ver que la llama en muy pocas ocasiones se ve directamente debajo del puente. Casi siempre la brisa hacía que la llama estuviera fuera del puente. Estaba soplando brisa y se veía la llama hacia afuera. Entonces, ¿cómo pueden decir esto? La verdad que molesta cuando tú ves que ingenieros hacen este tipo de conclusión. Te voy a decir lo mismo que le dije a otro periodista que me entrevistó sobre este tipo de problemas. Preguntaron que si era necesario una ley para obligar que se le dieran mantenimientos y demás a estas estructuras. Y yo en este momento voy a contestar con otra pregunta. Dime quién en las instituciones gubernamentales no ha violado las leyes porque simplemente o desconocen las leyes o porque son negligentes o porque son dejados o porque son ignorantes. Tú no me vas a encontrar una sola institución donde las leyes no se hayan violado. ¿Y por qué pasa esto, Álvaro? Porque en este país no se contrata a personal idóneo, no lo hacen. Los puestos importantes son los que más dinero pagan. ¿Y para quiénes son? Si yo soy el ministro, es para mi amiguito, para mi sobrina, para mi querida, o sea, ponle todos los nombres que tú quieras, pero todos han llegado a mí. Esa es la forma como se manejan las contrataciones en todas las instituciones del gobierno desde hace muchísimas décadas atrás. Si Ahora, nosotros tuviéramos, como lo que tiene Taiwán, un órgano del Estado, no es una institución, es un órgano del Estado dedicado exclusivamente a la contratación, instrucción, preparación, evaluación, contratación y despido de personal del Estado, nosotros vamos a seguir teniendo la misma condición que tenemos hoy. No va a cambiar en nada, porque ok. siempre que suba va a poner a su amiguito, va a poner al otro, te llama el presidente, te dice, oye, mira, te voy a mandar a tal persona, me lo ubica, pónmele un salario de tanto. Y de los salarios que piden para esa persona son de los puestos claves. Entonces, tú no me estás mandando una persona preparada para el cargo, Idonia. sino una persona que quieres que yo contrate en ese ministerio. No vamos a cambiar las condiciones de Panamá mientras no cambiemos las reglas del juego. Y uno de los Eso es vital principales requisitos también es haber caminado conmigo en la campaña. también. Ah, sí, ese es otro. Sí, porque si Esa es otra caminaste parte del conmigo, yo no tengo currículum. que nombrarte. Pero Porque no pasa nada. estamos hablando, ingeniero, del puente por el incidente ocurrido allí el lunes en horas de la tarde. Si no, no estuviéramos hablando del puente de las Américas. ¿Y, Entonces, ajá, y qué cambió desde 1993 con los estudios que decían que era urgente hacer estos trabajos hasta ahora? ajá, No ha cambiado exacto. nada. 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 El Pero puente lo también siguen manteniendo en riesgo para los usuarios, en vez de permanente. tomar acción y corregir lo que está mal y ofrecer un puente en buenas condiciones. Yo tuve la oportunidad de estar en el Golden Gate y ver, porque se me dio una explicación de
cómo le daban mantenimiento. Ellos tienen en varios puntos del puente equipos especializados para el mantenimiento del puente. Y todavía hoy está funcionando el Golden Gate. Es Pero una... también Ah, tenemos es, que dedicarle unos minutos a los causantes de esta situación, que es la empresa Panamá Oil Terminal POXA, ubicada debajo del Puente de las Américas, ahí cerca, en este incidente que no solamente afectó el tráfico, generó una persona muerta, dos bomberos heridos y que pudo haber ocasionado una tragedia mucho más grande. Gracias a Dios llegó hasta ahí, lamentando de todo corazón la pérdida de vida humana y el daño también a los bomberos. Pero aquí hay preguntas que hay que hacerse. ¿Qué entiendo. permiso, hablemos del permiso otorgado por el gobierno que lo otorgó, que no tenemos claro quién fue, a esta empresa y para qué actividad realmente? ¿Qué Mira, actividad contemplaba? También los bomberos en su momento, en aquella época cuando se otorgó a través de la oficina o departamento de hidrocarburos, ¿para qué actividad otorgaron ese permiso y si estaba vigente actualmente? También allí se podía apreciar que había como un rack de carga, no sé si eso era en las tomas que pudimos ver. mira, ¿Tenían instalaciones adecuadas para eso? ¿Tenían las medidas de seguridad acordes para una situación de esa naturaleza? Porque a quienes vimos actuando fue a los bomberos, había la espuma, habían los rociadores, había el equipo humano para todo esto, ingeniero. Álvaro, súbete al Puente de las Américas. Tómale una foto a todas esas instalaciones debajo del puente. Llámense tanques de reserva de combustible, líneas de trasiego de combustible para los tanques, puntos de conexión y demás. Y tú vas a ver que ninguna está en buenas condiciones. Todo se ve oxidado, se ve viejo, se ve mal mantenido. Yo trabajé en esa área como contratista, le hice trabajo a la ESO en la limpieza y mantenimiento de uno de los tanques que estaba debajo del canal. Todavía está el tanque ahí. Y créeme que las condiciones que te exigían para poder entrar eran estrictas. Tú tenías que llenar unos formularios, tenías que cumplir con muchas regulaciones para poder prever la posibilidad de que se causara un accidente. Yo limpié tanques de combustible por dentro. Para poder limpiar esos tanques de combustible, yo no podía entrar con ninguna herramienta metálica. O eran de aluminio o eran de bronce, pero no podía ser de otro material. O podía ser de madera. ¿Para qué? Para que no pudiera causar chispa y así iniciar una combustión porque tienes gases de los combustibles que están ahí. Cuando estás limpiando, hay que retirar eso con bombas, pero a medida que estás retirándolo, se mantienen los gases dentro del tanque. Para eso teníamos que usar unos abanicos extractores especiales neumáticos. No eran eléctricos, eran neumáticos. Trabajaban con un compresor a distancia, la manguera que mandaba el aire del compresor al abanico y entonces el abanico funcionaba con el aire a presión que hacía girar el motor y de hecho extraía el aire. Eso limpiaba la concentración de gases dentro del tanque. Tú te puedes preguntar qué fue lo que pasó. Yo entiendo que lo que se incendiaron fueron los cisternas. Esos tanques, si no han sido limpiados, todavía tienen que tener residuos de combustible. ¿Tú te imaginas que uno de esos tanques se hubiera ignited, se hubiera prendido como consecuencia de la llama que se generó con la explosión del cisterna? ¿Qué hubiera pasado? Estuviéramos hablando de más muertes tal vez. Por supuesto. ¿Quién le está dando seguimiento a estas empresas a las que se les ha concesionado o se les ha alquilado o se les ha prestado, no sé cuál es la condición, estos terrenos para que hagan su comercio? ¿Quién inspecciona Y eso? ¿Quién supervisa eso? yo no sé si eso está bajo el Ministerio de Comercio e Industria, si eso está bajo la MP, si eso está bajo el Ministerio de Obras Públicas, no tengo idea,
pero tiene que ser alguna institución, la dueña, la propietaria de eso. Y Y un, si no, y hay que ir al un, MEF para que ellos nos digan quién es el propietario. y, y, y un carro cisterna así de sencillo puede No, explotar. Algo tuvo que no, haber pasado allí. para que un carro cisterna explote, primero hay condiciones. Uno, tiene fuga o cuando estaban manipulando las mangueras, causaron algún tipo de derrame y alguien causó una chispa que inició ese combustible que se había derramado. O sea, pero así que un carro cisterna se incendie, no tiene por qué. Esos carros están diseñados para transportar combustible. Solamente en caso de un choque, un vuelco, cosas muy específicas, pero yo entiendo que los carros estaban bien estacionados donde estaban. O sea, no era un carro que estaba ni siquiera en movimiento. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? Ahí es donde se hace el estudio forense, porque ahí hay un fallo, hay un colapso, hay una explosión. Pero en el Puente de las Américas hablaron de un estudio forense. ¿Acaso el puente se cayó? ¿El puente colapsó? No. ¿Se dañó alguna viga? No. ¿Se dañó alguna estructura? No. Entonces, ¿por qué hablan de estudio forense? Si lo que tienes que estudiar es la condición existente del puente. Tú no haces un estudio forense en un ser humano. Tú haces un estudio vivo, un ser humano vivo. Tú haces un estudio forense de un ser humano que ha fallecido para encontrar cuáles fueron las causas de su fallecimiento. En ese caso, en un avión que tiene una falla y regresa a tierra y se le hace el mantenimiento, tú no oyes de que se le hace un estudio forense, se le hace una revisión al avión para ver qué daño tenía, repararlo y volverlo a poner en función. Si el avión hubiese explotado, si lo hubiese fallado, se hubiera caído, entonces hacen un estudio forense para determinar cuál fue la causa del daño o del colapso del bien o del artefacto. Aquí hay Entonces, muchas instituciones que deben entrar a hacer el trabajo porque claro que sí. eh, inclusive ver a qué se estaba dedicando esta empresa. Eso yo creo que es sumamente importante porque me decía alguien, y si a lo que se estaban dedicando fue la causa de la explosión. Exacto. Ahí, en este caso, yo creo que los bomberos sí tienen mucho que ver. Ujú. Ellos deberían entrar y velar porque lo que se encuentre se pueda llevar hasta el final del estudio y determinar cuál fue la causa. Evitar que las pruebas se desaparezcan O se y contaminen. así la empresa quede como yo no fui, fue TT, pégale pela que ella fue. No, aquí hay que determinar quién fue el causante y por qué se dio el incendio. Aquí hay un muerto. Exacto. Aquí hay un muerto. Y ese muerto puede haber sido por negligencia de un tercero Ujú. o de la empresa. Y si es así, hay responsabilidades. Ahora no es que el tipo murió, la familia queda en el desamparo, a ver si le dan 25, 30 mil dólares, si eso es lo que vale la vida, según ellos, de ese individuo, y eso es lo que le dan a la familia, y revuélcate. ¿Por qué? En Estados Unidos esto no pasaría. En Estados Unidos esta investigación se lleva hasta las últimas consecuencias. Si se determina que el causante fue la empresa por negligencia, por dejadeo o lo que sea, ahí hay una demanda millonaria al individuo, a la familia no le va a tocar 25 mil dólares. Prepárense la empresa, que van a tener que pagar fuerte. Pero estamos en un país donde todo lo cubre, empezando por la Asamblea y la Corte Suprema. No me investigas, yo no te investigo. Quedamos tranquilos, paz y salvo. ¿Por Eh, qué? ingeniero, y los costos en los que está incurriendo el Estado en todo esto, ¿no debiera pagarlo la empresa? Por eso te digo, hay que ver si los bomberos entran, si se hace una verdadera investigación y las pruebas no se desaparecen, se llegan a los resultados y en base a esas conclusiones se determina la responsabilidad del incidente, si es una causa motivo de, qué sé yo, de la empresa, por negligencia, por lo que fuera, entonces
la empresa debería hacerse responsable de todas las reparaciones que haya Ujú, causado ese incidente. Así ujú. de sencillo. Y yo creo que un juez que no dictamine de esa manera, sencillamente no es un juez, es una persona que tiene el título de juez y que se vende, porque la única forma de que no fallen de esa manera es que se venda ese fallo. En, ya para ir terminando, entre el año 90, 1990 a la fecha, se han hecho enormes inversiones en el Puente de las Américas. Con eso que se ha invertido, ¿no se pudo haber hecho un puente nuevo? Mira, solamente en uno de los trabajos se gastó más de 80 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto costó el puente Centenario? El puente, hay una cuestión. Los accesos al puente se licitaron posteriormente y ahí hubo un chanchullo. Dicen Sí. las malas lenguas que hubo chanchullo, que los precios Ujú. empezaron a volar por los aires y creo que entre los dos accesos se pagó arriba de los 70 millones de dólares. Pero el puente centenario costó 102 millones y medio, si no me equivoco. 102 millones y medio. Y en reparación al puente de la América, en una sola de las reparaciones se gastó 80 millones. En una. Wow. O sea, la pregunta que tú me haces, ¿se hubiese podido construir otro puente? Sí. Sí y mil veces sí. Pero en este país, tú me has entrevistado otras veces y siempre te he hablado del tema. Es triste que hablemos de calles o carreteras que cuesten 6, 7, 8, 10, 12 millones de dólares el kilómetro, lo está pagando el Estado, y si esa misma carretera hubiese sido licitada por una empresa privada, porque eran terrenos privados y van a hacer un proyecto, pero la misma carretera, te aseguro que no hubiera costado 2 millones de dólares el kilómetro. Qué La empresa privada barbaridad. no va a pagar de más. La empresa privada paga lo que vale. La empresa privada va a contratar a alguien que lo haga por el precio correcto. Hoy, hoy, para que lo veas claro, Álvaro, si yo quiero licitar un proyecto de carretera y pongo el precio correcto, el precio que mi preparación como ingeniero, como constructor, como especialista en ingeniería de transporte, te puedo decir que estoy dentro de los parámetros normales en costo. Si yo hago eso, pierdo la licitación. No me la pueden dar por ley. Porque ¿qué dice la ley? Que si yo estoy debajo del 10% del precio oficial, soy riesgoso y por ley no me la pueden dar. Si estoy por encima del 10%, soy oneroso y no me la pueden dar. Entonces, si el precio oficial, que no lo hacen verdaderos ingenieros, que muchas veces están hechos o recomendados por los participantes en la licitación. Entonces, un proyecto que vale 2 millones de dólares el kilómetro te lo ponen en 6 y el precio oficial está en base a esos 6. Tú estás fuera del negocio, tú no puedes participar. Ujú. Así estamos hoy. Así que si tú participas, más vale que tengas tu precio cerca de lo que pide o lo que tiene el Ministerio de Obras Públicas, porque lo contrario no te lo pueden dar por ley. ¿Y Por qué, ley. y qué me dice de la noticia que sacó el lunes la prensa? Cuatro empresas que fueron, eh, que pagaron coimas y llegaron a acuerdos con el órgano judicial, con el Ministerio Público, siguen licitando como si nada en este país y reconocieron haber pagado coimas, cero sanción para ninguna de estas cuatro empresas, ingeniero Domínguez. No te equivoques, sí hubo sanción, pero sanción a favor de ellos. Por lo que tú hiciste, hoy tienes derecho a hacer esto otro, pero acuérdate que ahora es conmigo, no ¿Y es la con el que estaba ética? antes. No hay ética. Qué barbaridad. Álvaro, repito, mientras tú no cambies las reglas del juego, tú vas a seguir teniendo la misma respuesta una y otra vez. Cuando tú cambias las reglas del juego,
y el personal que trabaje en la Corte Suprema sea gente de carrera, gente que no lo puedan tocar, que no tengan que tener temor de las amenazas, porque hoy un presidente dice, o tú haces lo que yo te pido, o yo te muevo la asamblea y te la pongo en contra. ¿Te acuerdas al fulanito tal, al magistrado que jugamos y que Sí, sentenciamos? Tú vas sí. a ser el próximo. Entonces, si hoy puedo hacer eso, ¿qué esperas tú de la justicia? ¿Qué esperas tú de los funcionarios públicos que deben hacer un trabajo y que no te lo hacen por muchas razones? Una porque son ignorantes, otra porque no están preparados, otra porque simplemente son negligentes, otra porque no les importa con nadie, solamente les importa llegar y cobrar su salario. O coimear, porque esa es otra. Llego ahí Mm, y ese puesto puedo coimear. Entonces, no cambiemos las reglas y no sigamos con estos cuestionamientos, porque pienso que es perder el tiempo. sí. Sabemos cuál es el problema, sabemos dónde está la raíz del problema, pero no queremos cortar ese problema de raíz, queremos mantenerlo. Entonces, Bueno, o cambiamos, o simplemente seguimos en el mismo dolor de cabeza. muchísimas gracias, ingeniero José Antonio Domínguez, exministro de Sie- Obras Públicas. Siempre a la Bueno, orden, Álvaro, para ti y todos los panameños. que tenga excelente día. Igual. Bien, 7:42. interesante, interesante